público en general. Esperamos que estén teniendo un buen día esta tarde, en la que me complace presentar la tertulia sobre 100 años de soledad, obra escrita por Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano. Él es conocido principalmente por sus novelas y cuentos, y también es ganador de algunos premios muy emblemáticos, el Premio Nobel de Literatura y finalmente el Premio Águila Azteca, entre otros. 100 años de soledad se ha convertido en una novela muy emblemática en Latinoamérica últimamente, escrita por Gabriel García Márquez. Y esta se inscribió en el realismo mágico, en el cual cada uno de los relatos tiene hechos históricos, mitos, contiene memoria y olvido, en los cuales también se puede identificar la cultura latinoamericana. Bueno, el autor también habla de la identidad de Colombia, en la cual nosotros vamos a relacionarla con nuestra cultura latinoamericana. El objetivo de esta tertulia es hacer un intercambio de opiniones y también, también intervenir nuestras propias experiencias para que así podamos hablar sobre los hechos históricos, los mitos y la memoria y olvido, en la cual Gabriel nos habla detalladamente en esta querida obra. Bien, antes de empezar voy a presentar a los tertulianos que tenemos aquí, que son la crítica Hanna Farfán, graduado de la Universidad Católica. Tenemos al escritor Mario Zárate de la Universidad Pacífico, y finalmente tenemos acá al escritor Adrián Holguín, graduado de la Universidad Pontificia Católica. Bien, ahora sí podemos empezar con esta tertulia. Bueno, primero, 100 años de soledad es sobre todo una novela de aventuras y hechos ficticios y obviamente muy interesantes, en los cuales nos destacan mitos. Y bueno, acá vamos a empezar con el tema del mito, y quiero saber cuál es su opinión sobre el carácter mítico de esta obra. Bueno, me gustaría empezar tomando la palabra. Primero que nada, muy buenas tardes, público en general, compañeros tertulianos y moderadora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya respondiendo a la pregunta y centrando más en el tema, vemos que en 100 años de soledad se suele sistematizar mucho la mitología, presentando así una sistematización muy abierta. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que le permite colocar un sinfín de elementos míticos a la obra y a lo que sucede en esta. La conversión de la historia en mito se puede representar, ejemplificando, en los deseos de los Buendía. Siendo más precisos, yo pienso que diría en el hecho de que ellos querían abolir el tiempo, de anularlo y de volver a comienzos absolutos que permitan pues rehacer su vida ya sabiendo y mejorando, evitando los errores que quizá cometieron, pues, ¿no? Sí, de hecho es muy cierto. Primeramente quisiera saludar a la moderadora, contrarrumpiendo y a todos los presentes el día de hoy. Muchas gracias por poder participar en esta tertulia. Como mencionas, es muy cierto el hecho de que los elementos míticos estaban bastante presentes a lo largo de toda la historia. De hecho, estos elementos nos ayudan bastante a todos como lectores a entender bastante el pasado y cómo se contextualiza la obra, ¿no? Sí. De hecho, quisiera mencionar un punto, que el hecho del uso de elementos realistas, digamos, se puede ser relacionados con los mitos, que como sabemos no todos son verdad, no todos son mentiras. En el caso del nacimiento de un hijo de familiares, ¿no? El hecho de que naciera con fuera de deseo. Sabemos que en Perú, como en otros países de Latinoamérica, se han creado diferentes mitos acerca de eso, el hecho de que dos familias tengan un hijo de descendencia, de diferentes formas, o se han creado mitos alrededor de esto, para que creo como consecuencia ciertas cosas, ciertos aspectos, no como que sería la Claro, creo que el carácter místico en esta obra es muy importante, ya debido a lo que mencionaste, a hechos, fantásticos, definitivamente, en los cuales también se pueden recalcar las pociones como mencionaste, la leyenda de
si dos personas de la misma familia tenían un hijo, nacía con cola de cerdo. Y bueno, creo que es muy importante ya que en esta obra básicamente se basa en mitos de la antigüedad y bueno, cosas así que como el personaje Melquiades, ¿sí? Ajá, en los cuales rescataba sus pociones de curaciones y también la brujería que le ofrecían los personajes de esta obra. Buenos días, público en general y contertulianos. Bien, si hablamos de la importancia de los elementos míticos en la obra, cabe resaltar que es muy importante para la globalización, puesto que como la obra nos presenta, nos habla de manera discreta sobre Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene diferentes culturas que poseen diferentes mitos y leyendas. Entonces, si hablamos de esta obra que engloba bastantes países de Latinoamérica, compartimos muchos mitos y leyendas que forman parte de la cultura, por lo cual hay una interculturalidad que presenta la obra que aporta mucho a la globalización del mundo. Sí, de hecho me gustaría hablar de que el hecho de usar mitos y presentarlos de una forma llamativa y de hecho extravagante, diría, la obra hace que la atención del lector se mantenga a lo largo de toda la obra, ¿no? Además se puede hacer ciertos análisis de ciertos mitos que ocurren o que se mencionan en la obra y eso se puede relacionar con mitos que realmente hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país o de Latinoamérica en general. Bueno, ya para terminar, me gustaría dar una última opinión de lo que menciona mi compañera tertuliana Hanna, el hecho de que se casaban entre dos personas de la misma familia se le haga una cola de cerdo. Bueno, relacionándolo un poco con la realidad, yo pienso que quiere representar el hecho de que si en la vida real dos personas de la misma familia se casan y tienen un hijo entre ellos, el hijo sale enfermo o con problemas, entonces de cierta manera el hecho de que el hijo de la humanidad salga con una cola de cerdo quiere como que representar o dar a conocer que no nace como una persona normal, ¿no? Este es el hecho que podría hallarse entre la realidad del mito y lo que quiere tratar de decir quizás. Exacto. Bueno, básicamente creo que el mito es un proceso de fragmentos en los cuales el sistema está prácticamente los orígenes y las postrimerías remodeladas de aquella época. Es entonces que ahora podemos pasar a otro tema que podría ser el contexto histórico. Básicamente en esta obra se habla de varias guerras civiles del siglo XIX. Puede ser también los cuales hay anécdotas en las cuales meten a Bolívar y al comandante Uribe, ¿sí? Y también la matanza de las bananeras y bueno, ¿cómo relacionas la historia, el contexto histórico de esta obra con la historia de Latinoamérica prácticamente? Claro, si hablamos de los elementos míticos de la obra, no son 100% fantasiosos, sino que ocupan un porcentaje de fantasía para así contar de manera más amena los elementos basados en la realidad. Por ejemplo, lo de las bananeras que llegan con una empresa bananera, cuando en realidad era petrolera, podríamos relacionarlo con algún caso de algún país, ya sea como este caso de México, donde se produce un caso similar, donde vemos el caso de las bananeras que viene disfrazada, que cuando en realidad era una petrolera. Sí, de hecho, me gustaría agregar lo que dices. En el caso de la obra, lleva una empresa bananera como mencionas de Estados Unidos. En el caso se puede relacionar con el caso de México, como mencionas, pero en este caso sería petrolera. Al final de este periodo donde se menciona todo el proceso de la empresa bananera, se llega al final de la matanza que se da por parte del gobierno hacia los trabajadores. Esto realmente ocurre en la historia, en el caso de México. Sin embargo, solo que hubo un pequeño cambio y en este caso se vivió la masacre del 68 en la que se asesinaron a estudiantes. Como podemos ver, se ve un intento de mostrar realmente la historia original que se había en Latinoamérica, en este caso que estoy mencionando específicamente en México. Se mostró en la obra con algunos cambios para poder relacionarlo directamente con la historia de Macondo. Nada más tenemos que tener en cuenta que Macondo y los pobladores de Macondo quieren representar de cierta forma Latinoamérica, aunque si bien es cierto no se menciona un lugar específico donde se encuentra, varias cosas nos pueden ayudar a relacionar la historia con nuestros propios países o con otro país específico. Es interesante lo que dicen. Ya yo quería dar mi opinión. A mí me gustaría más enfocarme en la pregunta que hizo la moderadora, ¿no? El hecho de hablar de la realidad de América Latina.
Bueno, en mi opinión, América Latina nunca ha tenido proporciones reposadas y los textos de historia no son más que una versión alambicada de ellos, o sea, algo que se dice pero no puedes vivirlo, sentirlo, pues, ¿no? Muchas veces por los diferentes ámbitos que hay y las diferentes culturas y mezclas y razas que conviven en América Latina. Bueno, la verdadera historia yo pienso que se pierde en este territorio, en el territorio de la leyenda, y si no están allí, vienen las guerras de liberación de Bolívar, toda la perpetua ebullición del siglo XIX, que delimitó, aunque precariamente, signos de nacionalidad de cada balcán del continente. Bueno, 100 años de soledad es la primera historia de América que es escrita, pues, que llega al fondo de la realidad irreal de todo esto que digo, ¿no? De Latinoamérica, de los sucesos, conforme a la historia, conforme a pues, la evolución de la escritura. Y bueno, queriendo decir esto, pues hablemos de la realidad de los pueblos olvidados, de la epopeya de los éxodos, de 30 guerras iniciadas y perdidas todas. 100 años de soledad ha sido escrita en un lenguaje universal, en un lenguaje que puede ser entendido y llegado, y que es de importancia para todos en realidad. Y pues se multiplica, se suele multiplicar, por lo mismo que digo, ¿no? Como un espejo, como en cada país latinoamericano, incluso fuera de América, ¿no? Para gente que esté interesada, escritores también interesados en la historia de América Latina, en lo que quiere relatar García Márquez en su obra. Bueno, en cada uno de los miles de Macondo, en donde vive esta gente, ¿no? hablando quizá del pueblo, ¿no? De cómo era Macondo, de cómo eran hoy día, y lo que quizá quiere relatar o relacionar con lo que esto dice. Y el lector ha leído, y eso sería todo. Más sobre el contexto histórico básicamente de esta obra. Me gustaría resaltar lo que menciona Adriana. Como mencionó, la obra de sociedad llega a ser como entendida y reconocida mundialmente, no solo de Latinoamérica, que se ve involucrada en la historia. Este hecho de que se puede ser entendido por todos también ayuda a que los lectores no haya como una selección de lectores, sino que puedan ser entendidos por todos, como mencioné. Igualmente, el hecho de que haya ciertos cambios en la historia hace que no sea como un requisito necesario en continuidad conocer la historia de Latinoamérica, sino a lo largo al leer podemos conocer también y aprender sobre la historia. Claro, tiene mucha razón desde su punto de vista de que Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad, pero también viendo como la realidad de Latinoamérica para que así podamos interpretarlo con también el contexto histórico del Perú u otros países. Bueno, pasando a otro tema, sería de la memoria. Se ve que básicamente todos los hechos mencionados en la obra tienen la palabra memoria en varias ocasiones repetitivas en las cuales es por eso que quisiera preguntar cómo ven reflejada la memoria en la obra. Bueno, en múltiples partes de 100 años de soledad se ve reflejada o se ve repetida la palabra memoria. Se habla de memoria en muchos puntos, a veces se le toca, a veces a fondo, a veces solamente se la menciona. Y bueno, ¿esto por qué? Porque García Márquez, recordemos que trata de reflejar unos pensamientos en esto. ¿Y dónde se puede ver mejor esto? En la autobiografía, en lo que él menciona vivir para contarla. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida no es la que uno vive. O sea, durante toda nuestra vida logramos diferentes logros, metas, sucesos, conocemos personas, pero lo que realmente no es eso lo que trata la vida, sino lo que recordamos, lo que más nos importó y cómo lo contamos, es el hecho de cómo lo relatamos. En mi opinión, cuando una persona trata de recordar algo al azar, por lo general suele tener buenos recuerdos, ¿no? O recuerdos impactantes, recuerdos importantes, recuerdos que marcaron algo en nosotros, ¿no? Personas que nos ayudaron, o personas que quizás no fueron tan buenas. Bueno, pero cuando alguien recuerda una situación así, pues se le viene a la mente algo similar, ¿no? Digamos que estás realizando una actividad y recuerdas algo similar que te ocurrió en el pasado, digamos en tu infancia, o días atrás, tratando de relacionar así y poder contar una historia que es vivida, una historia que es propia, no simplemente inventarla o sacarla, sino tratar de plasmar algunas cosas, ¿no? Bueno, como ejemplo de esto podemos hablar de cuando Aureliano Buendía se encuentra enfrente del pelotón. De pronto le viene un recuerdo a la mente de su infancia, en la que su padre, en una tarde de gitanos, lo hace conocer el hielo. Viendo más a fondo de esto, cabe decir que en parte de la obra, esto fue escrito a algo similar que le pasó García Márquez. ¿Con quién? Con nada más y nada menos que su abuelo,
que lo lleva a un campamento y le hace meter la mano en una caja de pargo para que éste conociese el hielo. Claro. Sí, como dice mi contertulio Adrián, en el contexto histórico vemos que nos presentan muchos casos de historia. Entonces, si hablamos de memoria, no hablamos de una memoria personal que cada uno tiene, sino hablamos de la memoria de un país, de una nación, que si pensamos, nos acaba de venir desde años muy atrás. Entonces, la memoria nos ayuda a entender esta frase que dijo Napoleón, que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, José Gabriel García Márquez quiere que conozcamos la historia, pero nos presenta la historia de una manera fácil de entender, en un lenguaje fácil de entender, para que así no tengamos que repetir los errores ya hemos pasado hace tiempo. Claro, lo que dijo es muy cierto. Me gustaría recalcar lo que dijo Adrián, la parte de que le recuerdo, ¿no? Que menciona que la memoria está presente desde el inicio, literalmente desde la primera versión, que dice muchos años después, sobre la precaución del fusilamiento, el colonial Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Esto menciona o hace hincapié de que realmente toda la historia está basada en la memoria, en un recuerdo para poder presentar a Macondo y ahí se desarrolla toda la historia. Además, que tiene en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente, que se ha mencionado que muy importante es la historia de Latinoamérica como tal. Podemos decir que la memoria no solo se refiere al hecho de recordar o las memorias de los personajes como tal, sino también la memoria de nosotros como latinoamericanos y recordar nuestra historia, no solo el pasado que hemos tenido. Y así podemos, como dijiste, aprender de nuestros errores para poder evitarlos cometer en el futuro, ¿no? Exacto, básicamente 100 años de soledad se puede ver cómo se personifican los recuerdos, la memoria de las personas, y quiero citar una parte que me gustó mucho de la obra, que sería Rebeca. Rebeca había encontrado la paz en aquella casa donde los recuerdos se paseaban como seres humanos por los cuartos clausurados. Entonces acá nos quiere decir que básicamente recurren a la memoria para que, puedan ir a un lugar feliz y así se puedan sentir mejor, básicamente. Y bueno, creo que se nota mucho la memoria en esta obra, pero yéndonos aparte de 100 años de soledad, quisiera saber alguna experiencia personal con la memoria y en alguna de sus obras o tal vez en sus críticas. Bueno, este es un tema de hecho bastante interesante para mí. Cuando publiqué mi primera obra llamada Dándole brillo a nuestras metas, hay una parte en la que el personaje que decidí elegir, llamado Jorge, pues recoge y repara una bicicleta destruida que encuentra cerca de su zona. Él vivía cerca de una zona descampada, es por eso que un día mientras él camina, ve simplemente una bicicleta que está completamente destruida. Y él era una persona muy ingeniosa y creativa, entonces decide recogerla y busca los medios para poder repararla. Cuando él la repara, la usa para pasear por la ciudad, para conocer las calles por donde debe andar y para poder movilizarse también a su escuela, ¿no? Bueno, y este hecho lo plasmé en mi obra porque me recordó a mi infancia. Cuando era niño encontré en el almacén de la casa de mi abuelo una bicicleta que perteneció a aquellos días de su juventud. Entonces recuerdo que aquel día la saqué junto a mi hermano y tenía las llantas desinfladas, la cadena estaba malograda y junto a él decidí repararla, ¿no? Inflar la llanta con él, comprar otra cadena nueva. Y así fue como los dos empezamos, recuerdo, a usar la bicicleta, ¿no? A pasear por la ciudad de Huancayo, a salir, incluso nos fuimos una vez hasta Jauja. De hecho, tengo muy buenos recuerdos con él y con mi hermano particularmente, porque recuerdo cuando una vez él decidió bajar una colina muy empinada, chocó contra un pequeño muro y salió volando. Entonces, son este tipo de eventos los que hacen grata y decido plasmar en mi obra, sobre una experiencia propia, por algo ya de memoria y recuerdo. Mira, lo que dices es cierto, la memoria, los recuerdos y las cosas que hemos tenido en el pasado afectan a nuestra presente. En el caso de Daniel, como mencioné, ha afectado las obras que está publicando, ¿no? En mi caso, al ser literaria, he tenido la oportunidad de leer varias obras literarias y es muy cierto, tengo que reconocer que muchas veces algunos escenarios, algunas cosas que ocurren en estas obras, las puedo relacionar con experiencias propias. En el caso de 100 años de soledad no sé la excepción. Por ejemplo, en un momento se menciona que tras la muerte de José Arcadio Buendía,
tras su muerte empieza una lluvia de flores pequeñas amarillas. Esto me hizo recordar cuando en mi niñez iba de paso a un campo con mi familia y a lo largo de toda la carretera era muy común ver esas flores pequeñas amarillas. Entonces me hizo recordar momentos bastante importantes. Claro, una experiencia mía donde yo utilicé la memoria y como Laura nos menciona, pues, aprender de nuestros errores y luego transmitirlos si es posible, es en el caso de mi padre, que él una vez me comentó que siempre debía ahorrar y ahorrar. Entonces cuando yo le hice caso y empecé a ahorrar y ahorrar, hasta que un día mi celular se malogró y yo me quedé como impactado acerca de qué hago ahora, cómo lo reparo. Entonces recordé que mi padre me había mencionado sobre ahorrar y pude reparar con el dinero que había juntado mi celular sin pedir arreglo a mis padres, y lo cual ha sido la transición del conocimiento de mi padre hacia mí me ayudó bastante y yo no tuve que experimentar todavía para hacer eso. Bueno, suena muy interesante y constructoras las opiniones que dan, ¿no? Pero particularmente, señorita moderadora, tengo la curiosidad, ¿qué experiencia podría contarnos usted? No estoy muy segura de mi experiencia escolar. Básicamente, cuando tenía unos 10 años, mi padre me ayudaba a cocinar. Él básicamente me enseñó a cocinar. Lo que tengo unos buenos recuerdos felices en los cuales nos reíamos, y bueno, eso básicamente lo plasmé en una novela que estoy escribiendo básicamente, en la cual se llama Amber, y quiero especificar cómo Amber tiene el apoyo de su padre y de su familia para que así pueda salir adelante en una misión. Y bueno, esa sería mi experiencia. Ya. Bueno, y ahora pasamos finalmente al olvido. En la obra se menciona varias veces que la población de Macondo ha pasado por varias enfermedades, la vejez, y es por eso que quiero saber si es más relevante la memoria o el olvido en esta obra. No sé, ¿cuál es su opinión? Bueno, como mencionas, la parte de la memoria y el están bastante presentes a lo largo de la historia. De hecho, un punto sería la peste, el insomnio y el olvido. Aquí se menciona la obra de que las personas no son tan insomnio, y esto conllevó a que olvidaran su historia, ¿no? Eso sería, no solo olvidar lo que ha pasado, hechos puntuales de la historia, sino también es olvidar todo lo que han vivido, todas las experiencias que han tenido y todo lo que los ha llevado a ser tal como son en este momento, ¿no? De hecho, considero que realmente tanto la memoria como el olvido tienen igual relevancia, porque no se puede olvidar algo que no se ha vivido con anterioridad. Entonces, también quisiera resaltar el hecho que después cuando se vivió esta peste, la población intentó combatirlo, ¿no? Quiso evitarlo, como controlarlo. Y esto también lo vamos a analizar un poco, y sería entender que realmente la memoria, todos nuestros recuerdos, no solo son muy importantes para uno mismo, sino también para toda la sociedad. También nos aferramos a estos y podemos sacar de nuestros recuerdos muchos aprendizajes, memorias, muchos momentos que hemos vivido. Por lo tanto, son bastante importantes para nosotros. Como tú ya mencionas, si nosotros hablamos de memoria, es hablar igual del olvido. Y el olvido exactamente es bueno para la historia, porque para aprender de los errores tenemos que olvidar ciertas cosas que han pasado. Es decir, con el olvido tenemos que perdonar y olvidar. Y en la historia, a lo largo, hay varias crisis, varias cosas que afectan a la población. Y la población, si se encierra en memoria y recordar, terminaría no avanzando. Entonces, para que haya progreso, como se menciona en la obra, hay que también saber olvidar cosas que valen la pena y recordar también cosas que valen la pena. Exacto, gracias a Dios, también podemos aprender de nuestros errores, y así ya en el futuro ya no volver a recordar. Claro, de hecho quería hablar un poco más a fondo de lo que menciona con Liliana Hanna, que es acerca de la peste y insomnio. Y pues bueno, hablando un poquito más a fondo y siendo más detallados, me gustaría mencionar el hecho de lo que ella dice, cómo se relaciona la memoria y el olvido. Porque vemos que muchos pobladores de Macondo establecen como una cuarentena, ¿no? para tratar de no expandir este virus o pues afectar a los demás pobladores, ¿no? O quizá a lugares diferentes. Pero lo más triste, como tú mencionas, fue que
empiezan a olvidar de dónde vienen, quiénes son, sus recuerdos, su infancia, lo importante, y empiezan a establecer algunos letreros, ¿no? Algunos signos, letreros, para poder ubicarse, orientarse, y para no olvidar lo que son y quiénes son, ¿no? Con la respectiva función que pues merece cada uno, ¿no? Para poder así no perderse como tal la población. Claro, a esa parte se puede ver bastante el punto de que cómo las personas de Matuno se aferran a su historia, ¿no? Actualmente nosotros no estamos como fuera de esto, sino nosotros también vivimos mucho con la memoria del olvido. Nosotros podemos considerar cosas que hemos olvidado para tomar nuevas decisiones. O también podemos, no sé, nosotros podemos recordar bastantes momentos bonitos que hemos vivido con amigos, familiares, todo eso. Claramente todos tenemos cada una de esas fotos, cada uno de nosotros mayor bastante sentimental para nosotros. Claro, en la historia que nos narra Gabriel García Márquez, el olvido es muy doloroso, ya que nos hace ver que los narradores, como mencionó tanto yo como Adrián, hacían lo posible para no poder olvidar momentos tan felices de su pueblo y así no borrar su identidad, lo que básicamente tendría relación con Latinoamérica. Hay hechos que también se olvidan y bueno, a la vez perdemos la identidad. Y bueno, creo que sería básicamente todo. Antes, me gustaría dar una pequeña opinión, que es lo que acaban de decir, que también es muy cierto, ¿no? Y como mencionaba el tertuliano Mario, el hecho de que alguien no conozca su historia está condenado a repetirlo. Es por eso que no debemos olvidar de dónde venimos, debemos estar atentos, leer y conocer más de quiénes somos en realidad, de dónde surge todo nuestro país, de dónde surge América Latina, y qué trata de plasmar García Márquez profundamente con su obra. Exacto. Bien. Sería bien. Ahora sí, podemos llegar a la conclusión de esta tertulia. Bien, como pudimos escuchar en este espacio, nos hacemos reflexionar cómo Gabriel García Márquez nos pone el ejemplo de Colombia para así poder identificarlo en toda Latinoamérica, la memoria y el olvido, que cada persona también tiene sus experiencias personales acerca de este tema, y también relacionándolo con una nación en la cual, si no, como mencionaron los tertulianos, si no sabemos nuestro pasado o nuestros errores, podemos repetirlos en el futuro y no volvemos a aprender. Bueno, quiero agradecer a los tertulianos por su participación y muy buena participación, y a ustedes, el público en general, por haber prestado mucha atención y también y espero que hayan podido aprender algo o podido estar de acuerdo con nuestras opiniones acerca de nuestro tema: historia, mito, memoria y olvido. Gracias.